Tu abuela me dejó todo, cariño. Deberías haber sido más amable. Mi tía Vivian me susurró esas palabras en el funeral de mi abuela, su lápiz labial rojo curvándose en una sonrisa mientras los dolientes lloraban a unos metros de distancia. Pero había algo que ella no sabía. Yo ya había visto el testamento verdadero, escondido dentro de la Biblia de mi abuela, y no se parecía en nada al documento que el abogado leyó en voz alta esa mañana. ¿Cómo destruyes a alguien que te robó toda tu herencia sin que jamás se dé cuenta de que fuiste tú? Mi nombre es Jene Caldwell. Hace 4 años, estaba sentada en una oficina de abogados revestida de madera de caoba en Charleston, Carolina del Sur, escuchando a un completo desconocido leer una mentira disfrazada de lenguaje legal. Según ese documento, mi abuela, la mujer que me crió, que me prometió su casa de playa, sus inversiones, toda su herencia, había dejado absolutamente todo a su hermana menor, Vivian. Todo. La casa victoriana en Sullivans Island valuada en $2 millones. El portafolio de inversiones que había construido durante 50 años. Las joyas antiguas que habían estado en nuestra familia por generaciones. Incluso el Mustang del 67 que mi abuelo había restaurado antes de morir. Todo firmado a nombre de una tía que apenas había visitado en 20 años. Yo estaba sentada en esa silla de piel, con 26 años, huérfana por segunda vez en mi vida, viendo a mi tía recibir condolencias como si ella fuera la que estaba de luto. Se secaba unos ojos completamente secos con un pañuelo, le agradecía al abogado por su sensibilidad, y me lanzaba una mirada que decía todo lo que sus palabras no decían. Sé lo que hice. Y no puedes hacer nada al respecto. Se equivocaba. La traición, un testamento de mentiras. Déjame retroceder un poco. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 7 años. Mi abuela, Eleanor Caldwell, me acogió sin dudarlo. Me crió en esa casa de playa, me enseñó a cocinar en esa cocina estrecha, me mostró cómo llevar las cuentas en su viejo escritorio antiguo. Pero también me enseñó algo más, a poner atención. La gente te dice quién es, Jene, solía decirme. La mayoría simplemente no escucha. Yo escuché. Y noté cosas de la tía Vivian que los demás pasaban por alto. Noté cómo solo llamaba cuando necesitaba dinero. Cómo elogiaba las joyas de la abuela mientras las valuaba mentalmente. Cómo hablaba de sus problemas financieros mientras usaba zapatos de diseñador que costaban más que mi renta mensual. 2 semanas antes de que mi abuela muriera, fui a visitarla al hospital. Estaba débil, pero consciente, y me tomó la mano con una fuerza sorprendente. El testamento está en mi Biblia, susurró. No dejes que Vivian te quite lo que es tuyo. Pensé que estaba confundida. Paranoica. Los médicos habían mencionado algunos síntomas de demencia. Pero después del funeral, después de escuchar al abogado leer un testamento fechado 3 semanas antes de la muerte de mi abuela, convenientemente después de su diagnóstico, regresé a la casa de playa por última vez. La Biblia seguía en su mesa de noche. Y dentro encontré el testamento verdadero. Fechado 18 meses antes. Firmado por 2 vecinos como testigos. Notariado en el banco. Me dejaba todo a mí. Me senté en la cama de mi abuela, sosteniendo ambos documentos, y sentí como el corazón se me volvía de hielo. Vivian no solo me había robado la herencia. Había falsificado un documento legal, probablemente manipulado a una mujer moribunda y usado la muerte de su propia hermana para cometer fraude. Quise gritar. Quise llamar a la policía. Quise ir directamente a la oficina del abogado y exponerlo todo. Pero no lo hice. Porque recordé algo más que mi abuela me enseñó: la venganza es un platillo que se sirve frío, y con ganancias. Iba a recuperar todo. Pero lo haría a mi manera. El plan, un juego financiero imposible de rastrear. Lo primero que hice fue investigar el imperio de Vivian. No solo vivía cómodamente, era rica. Su esposo había muerto años atrás y le había dejado una exitosa empresa de desarrollo inmobiliario. Poseía propiedades comerciales en 3 estados, formaba parte de consejos de beneficencia y era considerada un pilar de la sociedad de Charleston. Pero también estaba endeudada hasta el cuello. Me tomó 3 meses de investigación, registros públicos, escrituras, archivos empresariales, entender el panorama completo. La riqueza de Vivian estaba construida sobre una montaña de deuda. Usaba cada propiedad como garantía para la siguiente, creando un castillo de naipes que parecía sólido, pero que podía derrumbarse con el empujón correcto. Ahí fue cuando empecé a diseñar mi plan. No podía impugnar el testamento directamente, todavía no. Vivian había cubierto bien sus huellas, y el abogado que presentó el documento falsificado era cómplice o incompetente.
Una batalla legal podía tardar años y costar dinero que yo no tenía. Pero había otra forma. Me inscribí en clases nocturnas de finanzas y bienes raíces. Empecé a relacionarme con inversionistas que no le debían nada a la élite social de Charleston. Encontré un mentor llamado Douglas Perry, un banquero retirado que ya había visto todos los trucos que los ricos usan para proteger sus activos. ¿Quieres derribar a alguien como tu tía?, me dijo un día mientras tomábamos café. No ataques la fortaleza. Compra el terreno sobre el que está construida. Esa frase se convirtió en mi estrategia. La ejecución, adquisiciones silenciosas y deuda estratégica. Durante los siguientes 2 años, llevé a cabo el ataque financiero más paciente en la historia de mi familia. Primero, me legitimé. Obtuve mi licencia inmobiliaria, fundé una pequeña empresa de administración de propiedades y construí una reputación de alguien confiable. Nada llamativo, solo eficiente y discreta. Luego empecé a comprar. Las propiedades comerciales de Vivian tenían algo en común: dependían de inquilinos clave y de negocios vecinos para mantener su valor. Un centro comercial no vale nada sin tiendas ancla. Un edificio de oficinas necesita el estacionamiento de al lado. No podía comprar sus propiedades, pero sí podía comprar las que las rodeaban. Usando créditos, asociaciones con inversionistas y cada centavo de mis ahorros, adquirí silenciosamente 3 terrenos estratégicos en 18 meses, un estacionamiento del que dependían los inquilinos de sus oficinas, un pequeño edificio comercial junto a su centro comercial más grande, y un terreno baldío que necesitaba para una expansión planeada. Nunca me vio venir. El nombre de mi empresa no estaba vinculado al mío. Mis inversionistas se encargaron de las negociaciones. Yo permanecí invisible. Entonces empecé a apretar el cerco. Subí las tarifas del estacionamiento hasta que los inquilinos de sus oficinas empezaron a quejarse. Renté mi local comercial a un negocio que competía directamente con su tienda ancla. Me quedé sentada sobre el terreno baldío, rechazando cada oferta que me hacía a través de intermediarios, viendo cómo sus planes de expansión se marchitaban poco a poco. Su flujo de efectivo empezó a resentirse. Propiedades que habían sido rentables durante años comenzaron, de pronto, a tambalearse. Tuvo que vender un edificio para cubrir las deudas de otro. Y cada vez que vendía, yo me aseguraba de que un amigo estuviera ahí para comprarlo, alguien que hiciera que sus propiedades restantes fueran todavía más difíciles de administrar. Las noches sin dormir valieron la pena. Ver cómo su imperio empezaba a agrietarse, cómo sus publicaciones en redes sociales se volvían cada vez menos frecuentes, cómo las columnas de chismes inmobiliarios comenzaban a susurrar sobre los misteriosos tropiezos de Vivian Caldwell, fue mejor que cualquier victoria en un tribunal. Pero aún no había terminado. La revelación: el imperio se derrumba. La última pieza encajó un martes lluvioso de octubre. El último gran activo de Vivian, la joya de la corona de su portafolio, un desarrollo frente al mar que llevaba años planeando, necesitaba una variación de uso de suelo aprobada por el ayuntamiento. Sin ella, el proyecto no valía nada. Con ella, por fin podría estabilizar sus finanzas y recuperarse de 2 años de reveses inexplicables. Lo que ella no sabía era que yo había pasado 6 meses construyendo relaciones con los miembros del cabildo. No sobornando, sino informando. Compartiendo registros públicos sobre sus prácticas empresariales. Señalando preocupaciones sobre el impacto ambiental. Haciendo preguntas sobre el testamento falsificado que había financiado su inversión inicial. El cabildo rechazó su solicitud por unanimidad. Esa noche recibí una llamada de Vivian. No hablábamos desde el funeral. Sé que fuiste tú, Ciceo. No sé cómo, pero lo sé. No sé de qué hablas, tía Vivian. ¿Crees que eres muy lista? ¿Crees que ganaste algo? Yo todavía tengo la herencia de tu abuela. Eso no va a cambiar. Sonreí en la oscuridad de mi departamento. De hecho, de eso quería hablar contigo. ¿Sabías que en Carolina del Sur no existe un plazo de prescripción para la falsificación? Y que ya hice autenticar el testamento original, el verdadero, con 3 peritos calígrafos distintos. Silencio. También documenté cada transacción sospechosa entre tú y el abogado de la sucesión de la abuela. Ya fue contactado por el Colegio Estatal de Abogados. Más silencio. Esto es lo que va a pasar, Vivian. Vas a ceder la casa de Sullivan Island, las cuentas de inversión y cada pieza de joyería de la abuela. A cambio, no presentaré cargos penales. Te quedarás con las propiedades que aún te quedan, lo poco que queda de ellas, y con tu reputación. En la medida en que aún exista. Escuché su respiración agitada del otro lado de la línea.
No puedes probar nada. No necesito probar nada, respondí con calma. Solo necesito hacer acusaciones. ¿Cómo crees que reaccionarán tus consejos de beneficencia, tu club campestre, tu iglesia? Incluso un indicio de un escándalo por falsificación destruirá lo poco que queda de tu posición social. La pausa se extendió casi un minuto entero. Mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo, dijo por fin, con la voz vacía. Eso pensé. Las consecuencias, reconstruir y redefinir el control. Los documentos se firmaron en menos de 3 semanas. Me mudé a la casa de Sullivan Island el día de mi cumpleaños número 29, exactamente 4 años después de la muerte de mi abuela. Caminé por habitaciones que creí haber perdido para siempre, toqué muebles cargados de décadas de recuerdos y lloré lágrimas que había contenido desde aquel funeral. Las joyas de la abuela fueron a parar a una caja de seguridad. Las cuentas de inversión se transfirieron a mi nombre. El Mustang del 67, que Vivian planeaba vender, estaba en el garaje, esperando a que aprendiera a manejar estándar. El imperio de Vivian no colapsó por completo, pero jamás se recuperó. Vendió la mayoría de sus propiedades comerciales en menos de un año, se mudó a una casa modesta en los suburbios y renunció en silencio a sus consejos de beneficencia. La maquinaria de chismes de Charleston nunca conoció la historia completa, pero los rumores sobre dificultades financieras y conflictos familiares la siguieron a todas partes. No hemos vuelto a hablar desde aquella llamada. Y no espero que eso cambie. Algunas personas me han preguntado si me siento culpable. Si destruir a mi tía valió 4 años de obsesión, riesgos y noches sin dormir. Pienso en mi abuela, muriendo en esa cama de hospital, preocupada de que su propia hermana le robara todo lo que había construido. Pienso en mí, de pie en esa oficina de abogados, viendo cómo un documento falsificado borraba toda mi herencia. Pienso en Vivian susurrándome amenazas en un funeral, segura de que había ganado. Y no siento culpa en absoluto. Mi abuela me enseñó que la gente siempre te dice quién es. Vivian me lo dijo claramente cuando me sonrió sobre la tumba de mi abuela. Simplemente no esperaba que yo estuviera escuchando. ¿Alguna vez has sufrido una traición por parte de tu familia? ¿Has encontrado la manera de recuperar lo que te fue arrebatado? Comparte tu historia en los comentarios, leo cada una. Y recuerda, la mejor venganza no es ruidosa. Es estratégica, paciente y absolutamente devastadora. Suscríbete para más historias sobre justicia, resiliencia y el poder silencioso de saber jugar a largo plazo.